El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué significa esto que nos dice? Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. ¿Y qué significa yo me voy al Padre? Decían: ¿qué es este poco de tiempo? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo: ustedes se preguntan entre sí, ¿qué significan mis palabras? Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Queridos hermanos, jueves ya de la sexta semana del tiempo de Pascua, este tiempo litúrgico de 50 días, está ya tomando la recta final. Como les adelantaba al principio, y ustedes lo saben, el próximo fin de semana, domingo que viene, estaremos celebrando la solemnidad de la Ascensión, ¿no? Como un referente, digamos así, cronológico, de que se cumplen los 40 días de la resurrección, tiempo en el que, bueno, la Iglesia por tradición entiende que fueron los días en que Jesús resucitado se fue haciendo ver, como aparecido, para ayudar a los apóstoles y discípulos en la fe, para que viéndolo y tocándolo, ¿no es cierto?, pudieran creer realmente que estaba vivo. Él había vencido a la muerte, que esa promesa de resucitar se había cumplido. Era una verdad y eso llenaba de alegría a la comunidad, ¿no? Pero el Señor, lo interesante de todo esto y lo más importante, es que Él no resucitó para seguir presente como antes, porque ya el hecho de la resurrección muestra una glorificación, es decir, una plenitud de lo que Dios ya era, de lo que Jesús era en Dios y Dios en Él. Entonces, ¿qué es la resurrección? La resurrección es una transformación, por así decirlo, donde la parte biológica ya queda, ya termina su proceso y donde resurge la verdadera vida, ¿no es cierto? Esa verdadera vida que no tiene ni forma ni está sujeta a tiempo y espacio como el mundo, como nosotros aquí en el mundo, sino que demuestra una trascendencia y una libertad infinita. Es lo importante. Por eso lo que Jesús quiere e insiste tanto es que los apóstoles y lo que nos decimos cristianos tengamos fe que Él está vivo y que la promesa de Dios, entre otras, es que Él va a vivir con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De eso se trata. Él está viviendo con nosotros. Él está vivo en nosotros. Él comparte nuestra vida entre nosotros. Esto que nos cuesta tanto creer, o sea, lo creemos en la fe, pero nos cuesta vivenciarlo, ¿no es cierto? Y se entiende, porque somos humanos, estamos tan acostumbrados, tan programados a la realidad terrenal, que si no vemos, si no tocamos, nos pasa como al apóstol Tomás, no creemos, nos cuesta creer, ¿no? Entonces, nos arrastra el mundo, nos arrastra la corriente terrenal, y vivir el cristianismo como una auténtica liberación se hace complicado. Por eso vivimos todavía tan angustiados, tan sometidos. Creemos, pero estamos como trabados, nos falta todavía volar. Esa dimensión espiritual alcance en nosotros la plenitud que todavía tiene que alcanzar para vivir libres, para vivir en la paz, en el gozo de la vida de los hijos de Dios, ya en este mundo, con la alegría de alcanzar la resurrección
cada día y una vez definitivamente. Él viene a liberarnos entonces. El Señor resucitado en mí, cuando yo creo en Él y me entrego a Él, me viene a liberar, me viene a limpiar de toda cadena, de toda angustia, de toda tristeza. Me invita a entregar todo, a confiar en Él, a vivir de la fe y de la esperanza y a descubrir el amor que hay en mí, que me tiene Dios a mí. Eso es la Pascua, eso es lo que tenían que entender los discípulos si no podían entender y que a nosotros, insisto, todavía nos cuesta un montón entender. Porque somos creyentes, pero vivimos una realidad a veces, muchas veces, y más de lo que creemos, terrenal en el sentido competitiva, ¿no? Estamos buscando las compensaciones de la vida en este mundo. Y ahí las grandes ataduras que tenemos todavía y que Cristo quiere desatar en mí y en cada uno de ustedes y en todos. Y fíjense cómo nos va dando testimonio la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que veíamos, por ejemplo, en el apóstol Pablo, ya en plena predicación, en plena misión cristiana de evangelizador como apóstol, que él va de un lado a otro y se las va buscando Pablo la manera de poder evangelizar y llegar a anunciar a Cristo a todos los hombres, no ya a los judíos solamente, sino a los paganos o a los gentiles. Y ahí les va anunciando y se enfrenta a dificultades, se enfrenta a necesidades, pero él las resuelve desde Cristo, desde la fe. Cuenta cómo aquí, al llegar a un lugar determinado, a Corinto, ¿no? Se encontró con un judío que se hicieron amigos, que lo invitó a vivir en su casa, un judío que creyó en Cristo, y para no tener necesidades ni depender de nadie, se puso a trabajar en el oficio de este judío, que tejía carpas, ¿no? Que eran muy comunes en aquella época, un pueblo nómade, un pueblo acostumbrado a ir de aquí para allá. Bueno, aprendió el oficio y ahí se ganaba sus pesitos. Y los sábados iba a la sinagoga a predicar, a anunciar a Cristo, a seguir con su misión apostólica, ¿no? Pero también trabajó. Y él mismo lo va a decir en una de sus cartas, cuando le escribe a los corintios. Yo no quise ser un peso para ustedes, yo no vine para que ustedes me mantengan. Yo mismo con mis manos me ganaba mi propio sustento. Y encima les predicaba a Jesucristo. Porque así es el apóstol, se recrea, se reinventa. Cuando la realidad no viene favorable en el sentido material, por ejemplo, como en este caso, hay que rebuscársela. Pero nada detiene a un cristiano, nada detiene a un creyente, porque hay que ir siempre más allá, ¿no? No pierde la esperanza, no se desanima ante las adversidades y los desafíos de la vida. Y así es, que va de un lado a otro Pablo hasta llegar a tierras lejanas, en viajes realmente peligrosos, en embarcaciones muy precarias, pero lo importante es avanzar para llevar lejos la buena noticia, ¿no? Por eso el Salmo decía recién, el Señor reveló su victoria a las naciones. La victoria de Dios, la victoria de Jesucristo es haber vencido la muerte y el mal en favor nuestro. Quiere que todas las naciones lo conozcan, que se revele. Nadie deje de enterarse de esta buena noticia y crea, porque el que cree en esta buena noticia es feliz, alcanza la plenitud de la vida, la respuesta a sus interrogantes más profundos, alcanza la paz. Solo el Señor resucitado nos puede dar en nuestro corazón porque Él vive en nuestro corazón. Lo mismo pasa en el Evangelio que escuchábamos recién, ¿no? Este Evangelio de Juan, donde presenta en este discurso de despedida de Jesús antes de su pasión, a un Jesús que va revelando lo que le va a pasar. Y va revelando también lo que le va a pasar entonces a los discípulos, ¿no? Dentro de poco no me verán, pero dentro de poco me volverán a ver, les dice, ¿no? Estarán tristes, pero no se aflijan, porque esa tristeza después se convertirá en gozo. Y los discípulos no entienden nada. Los discípulos entre ellos se reúnen y dicen, ¿qué nos está diciendo? No entendemos a dónde quiere llegar. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se come esto? ¿No se va? ¿No lo vemos? ¿Lo volveremos a ver? ¿Vamos a estar tristes? ¿Después vamos a estar contentos?
En definitiva, lo que Jesús les está demostrando es esto que estamos hablando y esto que ahora estamos viviendo nosotros como cristianos. Es decir, Jesús va a enfrentar la pasión y la muerte. Por eso le dice, van a estar tristes, no van a entender y se van a angustiar y se van a dispersar. Es más, me van a dejar solo, pero no voy a estar solo, porque el Padre va a estar conmigo. 3 días serán los de mi ausencia. Son los días de la muerte en el sepulcro. Pero después me volverán a ver porque yo no estoy llamado a la muerte, sino que me verán en la luz de la vida, en la luz de la fe, en la luz de la esperanza, en la luz del amor fraterno y comunitario. Ahí voy a estar presente y eso les va a devolver la alegría, pero ya de un modo más grande todavía, más eximio. Serán realmente felices. El mundo seguirá su camino, dice. El mundo se alegrará, al mundo no le va a importar, porque el mundo está en otra sintonía. Ustedes no son del mundo, ustedes son elegidos para vivir las maravillas de Dios, para creer en la gracia, en el poder del Señor. Así que ustedes no son del mundo, están en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo, porque el espíritu del mundo va por otro lado. El espíritu del mundo nunca va a entender este lenguaje, el lenguaje de la nueva vida, el lenguaje de la libertad interior, el lenguaje del resucitado. Ya estamos resucitados, ya estamos perdonados, que nuestra vida ya alcanza dimensiones sobrenaturales, que no depende nada de nosotros porque Jesucristo lo hizo todo. Lo único que necesita el Señor de nuestra parte es la fe, creer. Y si crees ya está todo. Créele a Dios, créele a Jesús. Cree que el poder del resucitado vive en vos y ese poder no solo es que tengamos vida eterna, sino que ya ahora nuestra vida está renovada. El día de nuestro bautismo hubo una transformación tan grande, un nuevo nacimiento, que ya no somos hombres viejos ni hombres del mundo. Nacimos de la carne, pero resurgimos por el Espíritu. En el Espíritu el hombre nuevo ha nacido a través de las aguas bautismales, que es nuestra Pascua personal. El sacramento del bautismo imprimió en nosotros, hizo que vivamos en nosotros espiritualmente lo mismo que Cristo vivió cruentamente en su cuerpo, pasión, muerte y resurrección. Todos fuimos sepultados con Cristo, todos fuimos muertos con Cristo en el bautismo, pero también todos hemos resucitado en el bautismo, a esa vida nueva, a esa resurrección interior, que es la gran purificación. Bueno, todo esto, miren, es una verdad revelada por el Espíritu Santo en nosotros. Solo lo vamos a entender y a vivenciar si somos hombres y mujeres del Espíritu. Por eso le dije, no pertenecemos al mundo, no somos del mundo, aunque estemos en el mundo peregrinando en busca de otro destino, aunque estemos en el mundo cumpliendo nuestra misión de cada día, nuestro trabajo, y encaremos permanentemente las realidades del mundo con sus luces y sombras, ¿es verdad? Con sus aciertos y desaciertos, con sus triunfos y fracasos, porque estamos en una realidad terrenal y vivimos nuestra experiencia humana como humanos que somos, pero no nos quedamos solo en eso, hay algo mucho más profundo en nosotros, que es justamente esa vida en el Espíritu. Por eso yo les invito siempre que tengamos vida espiritual todos los días, no solo pudiendo aprovechar la misa y la comunión frecuente, en este encuentro así tan sagrado como decíamos al comienzo, sino que también prolonguemos nuestro encuentro sagrado en nuestra vida interior de cada día, escapándonos al silencio, a la contemplación, al cerrar los ojos, al respirar profundo, al percibir a Dios en mí y yo en Él. Dios y vos como en Cristo y el Padre. Somos una misma realidad, la misma realidad íntima. Ya nada ni nadie podrá separar, nada ni nadie, ni nosotros mismos siquiera. Porque cuando el Señor nos eligió y nos consagró en el bautismo para siempre,
Nuestra vida pertenece a Dios. ¿Podremos nosotros, por nuestra voluntad, elegir otros caminos? Y sí. Pero bueno, las consecuencias también las pagaremos. Que vivir una vida sin Dios es una vida de amargura. Aunque tenemos todo para vivir una vida en plenitud. El Señor nos permite, por el Espíritu Santo, ir más allá. Entonces, en este día en que estamos escuchando la palabra que nos revela, ¿no? Que nos revela luz. Y en este día también en que como iglesia celebramos y recordamos a la Virgen de Fátima, una de las tantas advocaciones de María, ¿no? Que se aparece, que se hace presente, que deja un mensaje, que dice que es madre y que nos cuida. Y siempre, en general, las apariciones de la Virgen manifiestan un mismo mensaje: convertir el corazón, entregarle el corazón al Hijo, creer en el Hijo, que es Cristo. Y lo que estamos diciendo y lo que brota de la palabra de Dios es lo que la Virgen en sus apariciones nos llama, nos pide. La Virgen es madre y lo contempla todo como madre. Está presente e involucrada en la vida de los hijos y muchas veces en sus mensajes, en sus distintas apariciones en la historia de la humanidad. La Virgen habla de su dolor, del dolor de ver hijos que se pierden, hijos que se condenan, pero no hay que entender esta condena como el infierno, sino la condena terrenal, la de aquí mismo. Porque ¿cuánta gente puede vivir como condenada? ¿Y qué quiere decir vivir como condenado? ¿Qué es estar condenado? Es vivir una experiencia de amargura permanente, de tristeza, de desesperación. Desesperación porque no tengo esperanza, de vivir como derrotados, porque voy en busca de falsos dioses. Y esos falsos dioses me pueden dar mucho, poder, placer, tener, pero mi corazón estará amargado si todo eso yo no lo pongo al servicio del reino, sino que busco en eso mi compensación y no la voy a encontrar. Entonces pasa estas cosas. Mis hijos están como condenados, viven en un infierno, dice la Virgen. Yo no quiero que mis hijos estén... Es muy simple entender esto. Este sentimiento de la Virgen como madre es el sentimiento de cualquier mamá que tiene hijos y que ve que uno de sus hijos, o los que fuere, están por el camino de la droga, por el camino de la perdición, por el camino de la delincuencia, por el camino... Y esa madre sufre, se quiebra y no sabe qué hacer, porque lo ve a su hijo así, condenado en la infelicidad. Bueno, así vive la Virgen, madre de todos los hombres, ese dolor profundo y ese lamento profundo de que muchos eligen caminos realmente del tormento. Por eso el infierno nos lo creamos nosotros. El infierno interior o el infierno exterior lo crea el hombre. Miren lo que está pasando justamente en las tierras de Cristo, allá en la zona de Gaza. Increíble. Guerras, pueblos enemistados continuamente y en guerra permanente, es terrible. Donde tantos inocentes mueren, ahí como en otro lado. Podríamos hacer una lista lamentablemente interminable de infierno terrenal. Trata de blancas, las armas que se venden, los órganos que se comercian, los sicarios que son enviados para la venganza y los intereses de los poderosos. ¿Cómo vivimos? Y esto no es el infierno, ese sector, esa cuota de infierno que tiene el mundo. Ese es el gran infierno, que nos lo creamos nosotros mismos, ¿eh? Él vino a dar la vida, el Señor, para que tengamos vida y ya vivamos el reino de Dios aquí en el mundo y hemos elegido, o el mundo ha elegido, el infierno. Y se lo ha construido. Y se lo construye, ¿eh? Todos los días. Cada día agrega algo nuevo al gran infierno terrenal que se vive. Entonces, ¿de qué infierno hablar? ¿A qué infierno temer en el más allá? No, ya lo estamos viviendo acá. Si nos lo creamos nosotros acá, y se lo hacemos fácil al demonio, está ahí, sí, pero se lo hacemos fácil nosotros, le damos letra.
Entonces, ¿ven el llamado que nos hace el Señor a través de la Virgen y a través de su palabra y sobre todo por medio del Espíritu? Que abramos los corazones a Dios, que elijamos realmente vivir como redimidos. Estamos en el mundo, pero no transemos con el mundo, que vivamos humildemente. Miren Pablo, es un lindo ejemplo el que se puede sacar hoy de la vida de Pablo. Yo no quiero ser para ustedes, les decía a los corintios, un peso. Yo mismo laburo, voy a trabajar con mis manos para ganarme el pesito. Tengo mis gastos, mis necesidades, bueno, yo laburo por eso. Y después les voy a predicar también el reino. No necesito fortuna, no necesito lujos, no necesito que me sobre nada. Es indispensable para que ustedes no sea una carga para ustedes. Voy a trabajar, pero voy a cumplir la misión que es lo principal en mí, anunciarles a Cristo, a ustedes y a quien sea. Así, ¿ven? Ese era el pan realmente que necesitaba consumir el apóstol, el pan de la palabra, el pan de la predicación, el pan del testimonio. El apóstol se alimenta de lo que da, se alimenta de lo que anuncia y su alegría está puesta ahí, en que otros crean en Cristo a través de su palabra y se conviertan. Y se maravilla el mismo apóstol de cómo Dios hace obras maravillosas en las personas que creen, que se abren a la gracia. Ahí está la verdadera riqueza, ese es el tesoro, el verdadero tesoro que ya tenemos aquí en nuestras manos para disfrutar, compartir. No es tan difícil vivir en paz, no es tan difícil. Yo creo que no. Pero como nosotros nos gusta la guerra, lamentablemente, insisto, nos creamos el infierno y ahí perdemos la paz. Porque no tomamos con nosotros mismos las decisiones que tenemos que tomar, las decisiones desde la fe. Miren, el Señor nos ha hecho la vida muy fácil, muy hermosa, una vida que vale la pena ser vivida, una vida plena nos dio Dios, pero nosotros la complicamos. Ciertamente que hay muchos factores que influyen, ¿no? Porque no venimos al mundo así con tanta libertad, venimos con condicionamientos, nuestra educación ha sido condicionante, experiencias de la niñez, pero el Señor está metiendo mano en todo eso. Voy a sanar de tus viejas heridas, de tus frustraciones, de las heridas del pasado, de lo que te han hecho, de lo que te dijeron, de lo que te postergaron, de lo que no te dieron, de ese niño o esa niña que sufrió de chiquito, necesidades de todo tipo, sobre todo de afecto, de amor, de contención, padres abandónicos. Son situaciones duras que se han vivido y que hemos vivido, cada uno en su experiencia personal, en su propia historia. Pero el Señor mete la mano porque el Señor estuvo en tu historia, como está ahora en tu presente, y Él es tu futuro. Entonces el Señor está metiendo mano. No tengas miedo. Entregale todo a Él, tu vida, respira profundo y dáselo todo. Y sabés que en vos está el reino. Sos un resucitado, una resucitada en Cristo, por el Espíritu Santo. Y dejá que el Espíritu sea, no la razón. Porque otra de las cosas, justamente, otro de los medios que nosotros tenemos que aprender a manejar, o a entregar, mejor dicho, para que esta gracia suma en nuestra vida todo su poder, toda su fortaleza, es no razonar tanto. Estamos razonándolo todo el deber ser, todo tiene que tener explicación, todo tiene que tener como, ¿no? Porque el mundo es así. El mundo vive de lo matemático, como que todo tiene que cerrar, todo tiene que buscar forma. El espíritu no es así en lo absoluto. El espíritu no tiene sumas y restas. El espíritu es libertad. Libertad que sorprende. Jesús mismo dirá, los hijos del espíritu son como el viento. El espíritu es así. No sabemos de dónde viene ni a dónde va. Sentimos su susurro que nos acaricia en una brisa, pero no sabemos, no lo podemos contener. Así es el espíritu y así son los que viven del espíritu. La libertad interior, la libertad de los hijos. El hijo, el
nuestro hermano Jesús nos otorgó, nos adjudicó gratuitamente muriendo por nosotros. Entonces, esa preocupación, esas angustias, esas culpas, esas frustraciones que venimos como masticando, miren, son parte del infierno que se vive en el mundo y que nosotros a veces estamos como también condicionados. Dejémoslo, alejémonos de eso. Hay que elegir el libertador, el gran libertador. Nos trajo la libertad y ya nos la dio. Es Jesucristo el Señor. Por eso estamos viviendo la Pascua y por eso estamos en este espíritu que no es de estos días, sino es algo interior, es una experiencia permanente, ¿no? Bueno, hermanos, no olvidemos que hace unos días, hace unas semanas, cantábamos: esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Entrábamos en la noche santa del sábado de gloria para vivir la alegría del domingo de resurrección. Nos entregábamos la luz simbólicamente unos a otros, tomada del cirio pascual. Eso no es un cantito, ni es algo de un momento, es una verdad. Esa luz de Cristo que Dios nos dio en Jesús, toma, hermano, esta luz y hazla tu brillar, es también un estilo de vida, es nuestra identidad de vivir como seres de la luz, hijos del día, de la vida, no de la muerte. Hermanos queridos, demos gracias al Señor y en este día de la Virgen de Fátima pongamos nuestras manos también, nuestras vidas en sus manos, los pies de la Virgen. Madre, ayúdanos, enseñanos, reza por nosotros, para que realmente en nosotros se dé esa experiencia, ¿no? Que todo lo que es tan hermoso y que Dios hizo en mí pueda alcanzar toda mi vida, toda mi dimensión física, psíquica y espiritual esencialmente. Y que esos dones del Espíritu que tanta vida, luz, sabiduría, entendimiento me dan, empiecen a apoderarse de mí, para que mis ojos se abran a la vida nueva de los hijos de Dios que ya está, pero que todavía tal vez no terminé de adquirir, de comprender. Un regalo de amor para toda la eternidad. Que así sea. Que así Que sea. así sea.